Hola y gracias por ver El Espectador Regular. Que viva México. Dirigida y producida por Luis Estrada, protagonizada por algunos de sus actores recurrentes como Damián Alcázar y Joaquín Cosío, y supongo que para este punto Alfonso Herrera. Que viva México cuenta la historia de Pancho Reyes, un ingeniero acomodado que tras años de evitar el contacto con su familia se ve obligado a verla cuando le comunican que su presencia es necesaria para la lectura del testamento de su recientemente fallecido abuelo. Siendo Pancho el favorito de su abuelo, sospecha que algo bueno le puede haber dejado y decide regresar a su pueblo natal. Una vez que los bienes son asignados, la ambición desmedida de los miembros de la familia desencadena una serie de sucesos tan trágicos como ridículos. La película comienza como una de estas historias de pez fuera del agua, con la familia citadina que se ve atrapada en un entorno rural, y pasa a ser una película de búsqueda del tesoro o una fábula de avaricia como lo es La Perla de Lindy Fernández. Desde ahí no está claro que Luis Estrada supiera lo que quería hacer con el filme. Él frecuentemente se refiere a Que Viva México como su película más ambiciosa, y con esto no puedo sin intuir que habla de la cantidad de temas que trata de tocar. La película sigue el camino de sus películas previas abordando problemáticas nacionales, en este caso siendo la desigualdad social, la corrupción, la delincuencia, la influencia e hipocresía de la iglesia, el intervencionismo extranjero, el populismo, el acoso laboral y la discriminación, entre otros. La mayoría de estos temas son tratados de una forma más bien superficial. Con esta multitud de tópicos queda clara que Estrada fue sumamente ambicioso como lo plantea. Uno podría decir que incluso demasiado ambicioso. Si tan solo hubiera una historia que pudiéramos mostrarle sobre la forma en que la ambición desmedida puede llevarte al fracaso. Tengo la impresión de que Viva México es una película diferente a la que Estrada tenía la intención de hacer originalmente. En mi opinión, en esta historia, los elementos políticos son casi tangenciales. Siento que él tenía la intención de crear una película que fuera más un comentario social restringido a la sociedad civil, pero para este momento en su carrera las películas de Estrada son tan coherentes y están tan temáticamente ligadas que se han vuelto una cárcel de su propia creación. ¿Qué diría la sociedad si una película de la de Luis Estrada no tuviera tintes políticos o una crítica al gobierno en turno, especialmente del partido político con el que él demostró afinidad? Debe ser una coincidencia. Así que el director estradifica su película. Pone un presidente municipal corrupto por aquí, un gringo por allá, una crítica ligera al gobierno para amarrar, y al final nada de ello es sustancial. Se puede intuir que yo no soy fan de esta película y esto es solo porque creo que es una película muy mala. Y como no soy escritor ni un crítico de verdad, procederé a establecer lo que en mi opinión funciona y no funciona de esta película a través de una lista numerada, en la que el orden no significa nada. Y sí, esperé hasta este punto en el video para introducir lo central. Qué clase de estructura tan pobre. Número uno, las actuaciones. Las actuaciones en esta película son bastante buenas. Si Luis Estrada no puede establecer una metáfora funcional en esta película, sí que puede exprimir el talento de sus actores. Fuera de Ana de la Reguera, que irónicamente no puede convencerme de ser suficientemente whitezican, la mayoría, si no es que todos, están muy bien. A veces el personaje de Pancho, Poncho Reyes, Pancho Reyes, Poncho. La actuación de Poncho Herrera es quizás demasiado carismática y en mi opinión genera una confusión con respecto a cómo deberíamos sentirnos sobre su papel. Pero más de esto después. Damián Alcázar y Joaquín Cosío ambos interpretan múltiples papeles, pero son los papeles de Damián Alcázar los que son más interesantes, ya que interpreta a unos trillizos. Un cura, un político y un pobre, supongo. El uso del mismo actor en múltiples personajes sirve para generar un parentesco filial, pero también para establecer que estas tres figuras, clero, gobierno y sociedad, son de la misma naturaleza torcida y corrupta. Una generalización que poco hace por desmenuzar la complejidad de las instituciones que rigen la sociedad mexicana. También es una referencia a una película de Pedro Infante que nunca he visto. Por su parte, no sé por qué Joaquín Cosío hace tres papeles. Se siente como un capricho y dos de ellos la verdad es que son prácticamente un desperdicio. 2. Los personajes. El retrato de los personajes es súper extraño. La película trata de hacer una crítica pareja con todos los niveles de la sociedad, pero parece particularmente resentida con los pobres y curiosamente benévola con el personaje de Poncho Herrera. Nunca tuve una idea clara de cuál era el estrato socioeconómico de Pancho Reyes, que
pues es un ingeniero líder de fábrica que gana lo suficiente para comprar el mes, pero que se presenta constantemente preocupado por la hipoteca y las tarjetas. Es muy extraño el estilo de vida que procura él y su familia. Pareciera inaccesible para cualquiera que no tuviera certeza económica, por lo menos no total, en mi opinión. Además, se plantea que su posición es producto de su alto trabajo y estudio, lo que es considerablemente amable de esta película y además altamente fantasioso en México. La idea de que la meritocracia te puede sacar de pobre y llevarte a usar Ferragamo, ¿en qué México? Comparativamente con su familia, Poncho no es del todo deleznable. Lo que mencionaba antes, Poncho Herrera hace un papel tan carismático que juega contra de su personaje. Creo que se suponga que Poncho, la cantidad de veces que voy a confundir esos nombres. Se supone que Pancho es hipócrita y blandengue porque casi nunca está dispuesto a confrontar a su jefe, con el que claramente está en desacuerdo siempre. Y tiene un don de gentes que se retrata casi como genuino y no como manipulador, que creo que es lo que buscaba la película. No estoy seguro de que el papel que se muestra sea el que se planteó, pero sí, pues bien por él. Por lo menos no es una escoria total como todos en esta película. Sus mayores transgresiones son ser infiel y ser avaricioso, pero pues le viene de familia, supongo. Y esto nos lleva a la familia. Con la familia, Estrada trató de crear un microcosmos de la sociedad mexicana. Cada uno de los personajes de la familia parece representar una problemática social. Hay uno que es narco, uno que es macho, una fanática religiosa y uno que parece representar simultáneamente el vicio y los problemas educativos del país. La familia de Pancho no solo es pobre, sino que es viciosa y traicionera. Y a pesar de tener características tan específicas, todos están igualmente en la bancarrota moral, tan pobres a nivel ético como económico. La familia es un elemento central de la película y es lo que me hace pensar que Estrada tenía otros planes para la misma. La publicidad se basaba en un fuerte uso de personajes estereotípicamente mexicanos y la película tarda un buen rato presentándolos solamente para no hacer nada con esta información. Esta debe ser la mayor decepción a nivel de guión. La película los dota de características particulares solo para después tratarlos de forma indistinta. Es interesante que el filme es un retrato casi despiadado de la clase menos favorecida. Es un poco lo que la gente esperaba que iba a ser Nuevo Orden cuando terminó siendo todo lo opuesto. La película no teme retratar a los pobres como parte de las razones que hacen de este país un estado tan problemático. Pero estos pobres casi que parece que inventaron el cáncer. En general, los personajes de esta película son retratados de forma negativa. Todos somos parte del problema, parece insinuar Estrada. No hay un personaje redimible en esta cinta. Todos roban, extorsionan o engañan. Y me parece curioso que un síntoma de fragilidad moral en que viva México es el adulterio. Supongo que es un síntoma de la duplicidad de intenciones y de la falta de honestidad, pero en este momento histórico se siente moralino y mocho. Qué suerte que esta película no establece una crítica contra la gente espantada y doble moral. Así. Número 3. Corrección política. Ya mencioné que la familia de Pancho Reyes, todos tienen rasgos que los emparentan con una problemática social. El narcotráfico, el machismo, etcétera. Pero hay algunos de ellos que no siguen la lógica de este simbolismo. Son el hermano que parece mentalmente discapacitado, la hermana transgénero, la que es constantemente embarazada y abandonada por hombres presumiblemente extranjeros, y la cuñada adolescente. Ellos no son representaciones de problemáticas sociales, más bien parecen grupos afectados por problemáticas sociales. Su inclusión como hermanos del mismo grupo que los otros personajes se siente inadecuada y confusa. Además, no es que yo sea particularmente espantado, pero su retrato es poco empático y la película los pone al mismo nivel de mezquindad que los demás. Un narcotraficante y un pederasta, por ejemplo. No que este tipo de personajes no puedan ser capaces de los sentimientos más bajos, pero como problema social la película dice muy poco de ellos y no parece tener un comentario real al respecto. Por mucho tiempo supuse que Estrada había colocado estos personajes por su factor de impacto y posibilidad para generar controversia. Entonces vi su entrevista con El País y confirmé que eso fue lo que hizo. En efecto, Luis Estrada incluyó estos personajes con el mero propósito de hacer ruido para su película. Si ven su entrevista con el periódico El País, notarán cómo habla sobre su aborrecimiento de la corrección política. Incluso especula que la gente se sentirá ofendida por su retrato en particular de una persona trans. Supongo que esto podría haber sucedido si es que alguien hubiera ido a ver su película a cines. Por otro lado están los diálogos.
La película tiene algunos diálogos tan fuertes como inverosímiles. Hay un punto en el que el personaje de Ana de la Reguera dice, huele a pobre, refiriéndose a que la casa de la familia de Pancho es maloliente, porque las personas más pobres son las que se encuentran en situación de calle y no tienen cómo bañarse y obviamente huelen mal. Me gusta pensar que nadie realmente habla de esta forma y que es un desesperado intento de Estrada por ser controversial y edgy. Es él en su mente subrayando la disparidad social de la forma más frontal. Esto, en mi opinión, es solo mala escritura. Mala escritura disfrazada de polémica. Si han visto Parásitos, hay una escena muy similar en la que la pareja rica discute cómo la gente que viaja por metro tiene con frecuencia un olor distintivo que es común a todos ellos y que les recuerda al olor de su servidumbre. Este diálogo sirve para establecer la misma diferencia social que trata de marcarse en Que Viva México, pero de una forma más exitosa. Además, en Parásitos esta información es crucial para el desenlace de la película, a diferencia del comentario del personaje de Ana de la Reguera, que solamente tiene el propósito de hacerla ver como una perra clasista. Otro comentario que es también absolutamente artificial ocurre rumbo al final de la película. Cuando Pancho Reyes cae en desgracia, spoiler, creo que debía dar una alerta de spoiler antes. Cuando el personaje de Pancho Reyes cae en desgracia y su familia, feliz de poder abusar de él con mayor facilidad, le dice, tu fracaso es nuestra felicidad. Sutil. Un comentario cotidiano que uno suelta cualquier rato porque supongo que los pobres, además de ser traicioneros y mezquinos, tienen la costumbre de ser sintéticos al momento de expresar sus emociones más bajas y reprochables. No que el sentimiento no sea real, pero seguramente habrá maneras más efectivas de transmitirlo en una película. Quizás mostrarlo a través de acciones. Pero bueno, claro que eso llevaría más tiempo y no es como que la película dure. ¿3 horas? Número 4. Metáfora. Que Viva México trata de comentar a través de simbolismo, referencia e ironía. Creo. No soy escritor. A veces con éxito y a veces sin él. Una de las primeras escenas muestra un grupo de hormigas atacando un alacrán. Maybe comiéndose un alacrán muerto. La metáfora aquí es que si nos unimos como pueblo no hay enemigo grande, o es lo que yo entendería. Pero en el contexto de la película no tiene mucho sentido. Este tipo de metáforas generalmente se usan para presagiar lo que va a suceder en una cinta. En este caso, supongo que las hormigas son la familia y Pancho es el alacrán, siendo despedazado por su familia. No sé. Quizás es irónico y habla de cómo la sociedad mexicana es incapaz de actuar en comunidad y por eso está a merced de cualquier alacrán. En cualquier caso, la metáfora no parece adecuadamente reforzada por la película y en mi opinión es un error. Por otro lado, un símbolo que sí que me gusta es el vestuario. El diseño de producción de esta película me parece adecuado y el vestuario me parece muy exitoso en su mensaje. La familia Reyes está vestida como si estuviera en el periodo de la Revolución. No parece particularmente ilógico, puesto que viven en un pueblo muy pobre y muy remoto, y la vestimenta de la gente que vive en esos lugares es anticuada. El comentario aquí es que la vestimenta revolucionaria era comúnmente retratada en las películas de la época del cine de oro mexicano, un periodo en el que la pobreza era frecuentemente romantizada y la calidad moral de los pobres ensalzada. Esto genera un contraste que orilla una reflexión exitosa. Los reyes son gente pobre, pero moralmente cuestionable. El cine de la época de oro nos ha enseñado que los pobres son personas de una moral tachable. Hay un choque y hay un cuestionamiento que es bastante exitoso. Exitoso, perdón. Si tan solo toda la película fuera así de buena. Este video está durando por siempre. Número 5. Mal guión. O de cómo todas las motivaciones tienen perfecto sentido. El guión de Que Viva México es muy flojo y no se sostiene, en mi opinión, ante el más mínimo escrutinio. Hay cosas tan sencillas como el uso oportunista de los hijos de Pancho, que a veces están cuando son el alivio cómico y convenientemente desaparecen por la mayor parte del filme. Lo mismo pasa con su trabajadora doméstica, o el hecho de que los personajes se quejan de no poder trasladarse al pueblo desde la casa de los reyes y luego lo hacen frecuentemente con gran facilidad. Y la verdad es que la película no solo falla en esas torpezas que podrían obviarse si el resto de la película tuviera calidad, pero en realidad fallan a gran escala.
La historia nos dice que Pancho es indiferente y traicionero con su familia, pero luego procede a mostrarnos a su familia como la escoria más baja por 3 horas. ¿Qué se supone que esperemos de este personaje? Hay un punto en que su abuela le dice que debería marcharse y olvidarse de su familia. Y pareciera que ese es el mensaje, pero luego cuando lo pienso y lo comparo con la metáfora de las hormigas y el alacrán, no sé qué se supone que concluya. ¿Debería Pancho abandonar su pasado y seguir su vida sin voltear atrás? ¿O debería unir fuerzas con personas en las que no puede confiar? Por otro lado, la película nos muestra que los reyes tienen un rancho enorme y poseen una mina con la que están obsesionados en explotar. Una mina que está, por supuesto, seca, vacía, no sé, ya no tiene oro. Luego procede a decirnos que sus esfuerzos son futiles, que debieron esforzarse en trabajar la tierra y dejar sus sueños de encontrar oro. Pero ¿con qué recursos? No es como que plantar algo sea gratuito. Esta familia vive de frijoles que les da el gobierno. Es justo esperar que por pura fuerza de voluntad salgan adelante en un pueblo árido y prácticamente fantasma regido por la corrupción. No lo sé, no lo creo. Es casi como si esta película no considerara los mecanismos sociales que mantienen a las personas pobres y creyera que ser pobre es cuestión de actitud, como si la gente fuera pobre por voluntad, pobre porque quiere. Lo que es peor es que la película le da la razón a los pobres al mencionar que cantidades importantes de oro en su mina. Es casi como si los pobres tuvieran la intención y las ideas correctas para salir adelante, pero su falta de recursos fue un impedimento para mejorar su vida. Es raro porque en esto hay un comentario real y una crítica importante, pero la pérdida del oro y las tierras de los reyes no se retrata como una tragedia ni un abuso. Es la justicia que se les sirve por sus transgresiones morales, como si la gente intachable fuera la única que tiene derecho a calidad de vida en este país. Por último, está la presencia estadounidense. Al inicio de la película se menciona que el trillizo Alcázar, que es político, tiene la intención de adueñarse de la mina a toda costa para vendérsela a unos gringos que sospechan de la presencia de oro en la propiedad. La película muestra que los conflictos familiares y las disputas internas debilitaron tanto a la familia Reyes que los dejaron a merced de los mineros extranjeros. La abuela, al darse cuenta de ello, incluso menciona esta frase tan gastada de pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, pero es una frase que me parece poco pertinente, ya que la situación no los culpa a ellos, a los gringos, sino que pareciera indicar que el intervencionismo es resultado de la situación social reinante en el país, los conflictos internos de la familia. Pero, pero, ¿qué tal esta corrección de guión? La empresa estadounidense, con su gran poder económico de empresa minera, despliega una serie de estrategias para hacer que el pueblo sea inhabitable a sabiendas de que hay una de las reservas de oro más grandes del planeta. Quizás gasta los recursos de la zona o la contamina. No es necesario que lo haga a propósito, es solo una de las consecuencias de ser una industria que es terrible. Y quizás incluso algunos de los pobladores se van del pueblo para vivir en Estados Unidos. Y una vez que la empresa ha generado un contexto que vuelve al pueblo prácticamente inhabitable, toma ventaja de ello, ofreciéndole la posibilidad de reabrir la mina de los reyes, creando la ilusión de oportunidades y prosperidad mientras dependan de ellos, pero solo mientras la mina tenga recursos. ¿No es esto un mejor papel para los gringos? No lo sé, es mi propuesta. Parece más cercana a la situación geopolítica actual. Quizás no. También está el tema de los nombres, que son muy irónicos. Reyes, prosperidad, esperanza. Pero es demasiado obvio como para comentarlo. Además tengo hambre. En fin, que Viva México está en Netflix, si quieren pueden verla. No la vean, mejor ven Parásitos. Y gracias por ver El Espectador Regular. Ojalá vean los siguientes videos. Y adiós. Tuve que ver esta película en lapsos de 1 hora.
Porque ¿quién tiene el privilegio de ver 3 horas consecutivas de película? ¿De dónde sacar ese tiempo libre? No es como que sea rico. ¿Es esta película para gente rica? ¿Por eso Poncho Herrera es el héroe?